bienvenidos. Yo me llamo Diana y el día de hoy vamos a hablar sobre el braille, su historia, su funcionamiento y cómo es el sistema para hoy en día pues se pueda hacer con las personas con discapacidad visual. Yo soy Mónica y a mí me parece súper interesante este tema del braille porque creo que es algo que deberíamos incluir en nuestro día a día, sobre todo en nuestra educación con los niños y pues porque me parece que es una manera muy inclusiva pues de ver el mundo. Bueno, pues yo soy Sofi y pues también el principal motivo por el cual estamos haciendo este podcast es porque nosotros tenemos una materia en educación especial. Estamos viendo todo lo que tiene que ver con discapacidad visual, discapacidad auditiva y pues a nosotros nos ha llamado mucho la atención cómo el braille es tan poco conocido, a pesar de que hay varias personas, principalmente aquí en México, pero pues también alrededor de todo el mundo, pues con discapacidad visual, ¿no? Desafortunadamente pues es bastante común que casi nadie esté informado sobre este tema. Y además, ¿no? Tienes mucha razón con esto del desconocimiento, de que no conocen lo que es pues totalmente lo que es la discapacidad visual y cómo ellos aprenden a moverse, cómo ellos escriben. Sin embargo, pues debemos de saber que en el braille hay diferentes combinaciones, como cualquier abecedario o como cualquier letras que hay en el mundo, en las que hoy en día como en Corea o en Turquía, que son a lo mejor abecedarios muy distintos al de la parte occidental, y creo yo que conocer una parte del braille es también conocer una parte también de cómo es que nuestras personas con discapacidad visual pues entran a este mundo también. Hola, mi nombre es Mar y también les vamos a enseñar cómo es que se utiliza la regleta para las personas que tienen esta lectura en braille. Bueno, pues para empezar vamos a hablar un poquito más sobre los orígenes. Diana, me parece que tú habías leído bastante sobre este tema, también Mai y Moni. Pues ustedes habían investigado sobre Louis Braille, ¿no? Y creo que me habías comentado que mejor, o sea, tú dilo porque en realidad yo no investigué tanto sobre ese aspecto en particular. Claro, sin ningún problema. Bueno, Louis Braille sufrió de una cortada en el ojo a la edad de los 3 años, ¿no? Cuando también viene la palabra lo que es el punzón, de lo que hoy en día se usa en la regleta. Bueno, se lastimó el ojo con un punzón, lo que hizo fue que se le infectó ese ojo y pasó al ojo sano, esa infección perdiendo totalmente la visibilidad, ¿no? Y bueno, lo que hizo Louis Braille fue acudir en Francia, porque esto ocurrió en Francia a mediados del siglo XIX, en el cual pues él conoce lo que es la escuela para personas con discapacidad visual, en el cual pues ellos, su forma de escribir o su forma de comunicarse era a través de relieves con las letras que hoy todo el mundo conoce o el abecedario occidental. Y pues lo que hacían era que a través de un fierro ponían hojas, en ese entonces no eran hojas comunes las que hoy conocemos, sino que eran hechas igual, vienen por parte de la madera, pero eran mucho más gruesas, por lo mismo de que el hierro, al ser fundido y al aplastar la hoja, estos hacían relieves grandes, pero creo yo que era una de las partes más complicadas debido a que la mayoría de las personas que en este caso, pues Louis Braille, pues él lo que hizo fue, pues perdió la visibilidad por un accidente, pero hubo personas que ya nacieron así, entonces obviamente al no saber comunicarse, al no saber hablar, pues les era mucho más difícil saber el abecedario. Por lo tanto, lo que hizo Louis Braille durante su infancia fue explicar a la parte de la escuela que pues era importante que no se usara el abecedario común y normal porque era mucho más complicado para las personas, lo cual él empezó a crear durante de 6 a 10 años lo que fue el sistema de braille que hoy en día conocemos y que, bueno, eso también infiere mucho o se complica mucho porque en París el sistema de braille cambia un poquito como que los códigos o el sistema debido a la parte cultural. Sin embargo, en lo que es la parte de Occidente, solamente algunas letras se cambiaron o se modificaron a lo mejor de una manera muy similar, pero eso depende ya también de la cultura.
Por lo tanto, él cuando empieza a crear este braille, la gente lo empieza a usar, él lo empieza a usar y pues se dio cuenta que funcionaba mejor y que las personas con discapacidad visual funcionaban mucho mejor. Ay, yo también tengo entendido que hay como algo de braille abreviado, ¿no? Sí, claro. Eso se ocupa más, bueno, no sé si estoy equivocada, pero se ocupa más para el inglés, ¿no? Algo así. Sí, estás en toda la razón. Se ocupa para el inglés, pero también para países donde el sistema de braille es totalmente diferente. Un ejemplo lo podemos poner, lo que hoy en día pues creo que todo el mundo conoce lo que es Corea y que está muy famoso el K-pop y todo. Bueno, para ellos su sistema o su abecedario es muy diferente al de nosotros. En el de ellos se conforma el Hangul y para ellos el sistema de braille utilizan exactamente lo que Mark nos comenta, que es un braille abreviado muy corto y preciso, en el cual únicamente se comunican con cosas o mensajes demasiado pequeños. De hecho, justo este braille abreviado se utiliza más para escribir en inglés, porque no es lo mismo cuando escriben tipo palabras más largas o textos más largos, porque se les va a hacer más eterno leerlo a escribirlo de una forma más reducida y sea una forma más fácil de escribirla o leerla y de comunicarse. Entonces se adaptó a varios idiomas, ¿no? Y entonces como, bueno, o sea, que a mí sí me parece muy importante como tocar este tema de la inclusión, porque entonces yo también tenía entendido que desde hace mucho ya también existen como estas escuelas para ciegos y siento que aún en estas fechas nos cuesta mucho trabajo como que ellos se adapten al sistema educacional pues actual o simplemente como que ellas puedan integrarse a, pues, al mundo entero, ¿no? Por decirlo ahorita, está en las cajas de medicinas, también está como este sistema braille, está en los transportes, están como en varias partes de, pues no sé, que la gente frecuenta mucho. Entonces como que también me parece muy interesante, ¿no? Porque pues creo que esto también tiene una larga historia y pues con todo esto pues la inclusión. Pues sí, pero desafortunadamente también creo que en México hacen falta muchos avances. Yo tengo un amigo muy cercano a mí y ese amigo tiene una amiga que desafortunadamente fue perdiendo la visión. Ella actualmente tiene discapacidad visual y una de las cosas que nos llegó a compartir es que pues al menos en el ámbito educativo pues era bastante complicado encontrar a maestros y profesores que supieran escribir en braille. Eso le generó pues muchas trabas a lo largo de su vida. Actualmente creo que estudia una licenciatura en flauta. Y obviamente, como ya habíamos platicado, pues existen distintos códigos en braille, ¿no? Yo no lo sabía, pero existen códigos tanto de fórmulas científicas como matemáticas, como de notas musicales. Y justamente un profesor que sabía sobre braille le comenzó a ayudar o a echar la mano justamente pues con sus partituras, porque al final del día pues ella, que por cierto hace mucho tiempo que no la veo, pero pues ella comenzó a estudiar gracias a la ayuda que este profesor le ofrecía, ¿no? Pero pues sí es bastante complicado también encontrar a personas que realmente sepan la escritura en braille, que les puedan ayudar también a las personas con discapacidad visual. Y sí, justamente creo yo que debido o más bien a la invención, pues sí, a la invención o el que se creara el sistema de braille, anteriormente esto se hacía únicamente para los soldados, en el cual era su código secreto, se podría decir así. Y creo yo que basado en artículos, basado en información, hubo científicos que hoy en día se volvieron, o en su momento se volvieron pedagogos en esta parte de la discapacidad visual, porque ellos sabían exactamente el tipo de código que se usaba en la parte militar. Por lo tanto, creo yo también que eso ayudó mucho a la ciencia, porque no solo se centró en una base escolar, sino que trascendió más hacia otros artículos y hoy en día también hay artículos científicos en braille y incluso están tratando de que haya más personas así para que pueda existir esa inclusión y pues no solo las personas que a lo mejor no cuentan o no tienen una discapacidad, pues también tengan esa oportunidad de aprenderlo, ¿no? Y de leerlo. De hecho, rescatando esa parte del código militar que usaban, ese código era el de Charles Bavier, que era justamente de uso militar,
pero se usaba únicamente la oscuridad y para más que nada, más que leer palabras, era más que nada leer sonidos. Bueno, quiero aclarar, o sea, aquí a la cámara que nos está grabando y a todas nosotras que justamente tuvimos una actividad en la que escribíamos, se supone que teníamos que escribir en braille y se nos hizo mucho más complicado de lo que nosotras nos pudimos haber imaginado. Todos nos desesperamos, principalmente Mar, porque pues obviamente cuando uno tiene que escribir en braille, se utiliza una regleta como estas. Y se escribe de, o sea, no se escribe normal, ¿no? Sino como que se empieza a escribir de acá para acá. Y también o sea, tiene seis divisiones. Y tienes que escribir también o sea, tienes con el punzón, tienes que ponerlas al revés. O sea, todo tiene que ser al revés. Nada es como que sea fácil que lo puedas copiar y poner así, no, tienes que hacer todo al revés para que justamente cuando puedas voltear la hoja, pues la persona lo pueda leer bien y no todo al revés. Pero yo recuerdo que Mar se desesperó un montón. Y eso que se supone que nada más teníamos que escribir como nuestro nombre, teníamos que hacer como preguntas muy básicas. Y me gasté todas las hojas. Sí, se gastó todas las hojas. Y en realidad la maestra hasta eso nos dijo que será como la manera más sencilla porque en realidad para aprender a escribir en braille es como cursos muy, muy largos, o sea, hasta a veces de años, ¿no? Y pues como que la manera más sencilla y hasta eso es como algo muy complicado, bueno, que bueno, al menos para mí también se me hizo algo complicado, pero pues también está muy, muy interesante, ¿no? Y sí, porque, bueno, nos mencionaba la profesora que no solo era escribir y ya, ¿no? Sino que también hacías o parte de tu cerebro, lo que son tus dos hemisferios, los usabas pues sí al tope porque tenías que coordinar lo que era la parte del punzón, ver qué letra o qué código seguía y creo yo que eso a lo mejor para muchos compañeros se les dificultaba, pero sin embargo creo yo que es una forma muy buena también para nosotros, o sea, independientemente si no somos o no tenemos una discapacidad visual, pues nos ayuda a coordinar y a mejorar esa parte de nuestro cerebro, ¿no? Que a lo mejor está ausente o no se utiliza mucho tiempo. Obviamente también cabe aclarar que para nosotros es mucho más difícil porque pues obviamente cuando una persona comienza a tener discapacidad visual, pues comienza a tener adaptaciones, ¿no? Con respecto a su vida diaria, pues porque probablemente tiene dificultades muy similares a las que nosotros no tenemos. Uh-huh. Y cuando eso sucede empiezan a desarrollar otras habilidades, entre ellas pues obviamente es la sensibilidad en los dedos. Entonces, por ejemplo, el que nosotros podamos leer braille es prácticamente imposible si nosotros no lo hemos desarrollado, si nosotros no lo hemos practicado. Y justamente hace poco creo que leí un artículo que comentaba que una de las principales limitaciones del braille era que, pues, como eran muchos puntitos, era, o sea, la dificultad de enseñarlo para los docentes o para los profesionales era bastante, o sea, se requería de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, también se requería de mucha paciencia que probablemente nosotras no tuvimos cuando tratamos de tener esta práctica con la maestra. Y entonces, pues honestamente mis respetos para las personas que sí saben escribirlo. Sí, algo que me pareció como muy preocupante justamente fue la pregunta que hizo Dani, la maestra, de que quién sabía cómo hablar en señas o quién sabía escribir en braille. Y pues creo que una persona levantó la mano de 60, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es importante como que esto siga, sí, o sea, que tenga la importancia que merece para las personas que tienen esta lectura en braille. Sí, o sea, además allá como de solo por una calificación, yo creo que sí es importante como pues tenerla presente en nuestro día a día, ¿no? Porque pues es también como parte de excluir a esa comunidad, ese tipo de personas y pues no, creo que pues todos deberíamos estar juntos y todos deberíamos como compartir y tener las mismas cosas, ¿no? Las mismas oportunidades de aprender y pues de vivir una vida cotidiana como cualquier otra persona, ¿no? De hecho, retomando un poquito esto de las actividades y la tarea que nos dejó de escribir la canción en braille, yo creo que de alguna forma a todas nosotras nos sirvió porque nos aprendimos de alguna manera la posición de cada puntito, la forma de escribirlo en espejo, de cómo leerlo de la manera convencional en la que nosotros
estamos acostumbrados a leer de alguna manera. Y sí, nos pusimos a trabajar, se puso a trabajar nuestro cerebro. Yo la verdad no hice esa tarea. O sea, yo me la salté, pero Yo lo intenté. no, yo definitivamente me di por vencida. Yo me gasté 3 hojas en echados a perder. 3, yo 10 el día que fue la prueba. A mí Moni me regañé ese día. Ah, sí, es que estaba gastando como 3 hojas nada más porque se equivocaba en una Pues es palabra. Mar también. Sí, es que justamente es muy complicado. O sea, de verdad que quien lo aprenda tiene que ser con mucha paciencia. Y pues creo que, o sea, eso también tendría que ver con que no muchas personas lo saben pues hacer, ¿no? Lo saben escribir. Sí, inclusivamente las personas que a lo mejor están perdiendo pues la parte de la visión, incluso se les hace un examen pues para ver si son aptos para el braille o no, porque pues no todas las personas, sí, o sea, me refiero a que todas las personas que a lo mejor no ven y así, pues en sí les hacen exámenes, el nivel en el que están y pues les dicen, ¿no? ¿Sabes qué? Sí puedes usar el braille, ¿sabes qué? No eres apto, mejor hay que buscar otras estrategias en las cuales te puedan ayudar. Entonces, pues igual no para todos tampoco es el braille, entonces. Yo definitivamente no sería apta. A mí me descartarían en automático. Pero sí harías un esfuerzo para tus sí, futuros por supuesto pacientes. que sí, obvio que sí. O sea, de hecho, con todo esto de la materia de educación especial y saliéndonos un poco como del tema del braille, yo me empecé a preguntar, por ejemplo, ¿cuántas personas realmente que no tienen la capacidad de escuchar pueden tener acceso a una sesión psicológica, ¿no? Por ejemplo. O sea, creo que son cosas muy importantes que a veces nosotros no vemos porque obviamente no tenemos las discapacidades o los desafíos que presentan estas personas. Pero, o sea, como que a raíz de esto, y de hecho yo ya me lo había preguntado desde antes, e intenté un tiempo aprender lenguaje de señas, creo que necesito más compromiso, pero pues sí me pregunté cuántas personas reales, o sea, realmente han podido tener acceso a una cita, a una sesión psicológica como nosotros, de calidad además, ¿no? En la que obviamente las personas, por ejemplo, que no pueden escuchar, puedan ser entendidas, ¿no? Obviamente en este caso con las personas que tienen discapacidad visual, pues podrán escuchar y tendrán otras limitaciones en cuanto a el poder ver, pero pues sí, es un tema bastante complicado y que desafortunadamente no es tan abordado como nos gustaría, a pesar de que de repente se aborda mucho y a pesar de que todos conocen que existe y a pesar de que hay mucha gente que, al menos yo creo que podría llegar a conocer a una persona que tiene alguna discapacidad, pues en general como que no nos damos a la tarea de hacer esta investigación. Yo justamente recordé que la importancia de la inclusión, o sea, que no es lo mismo como que existan los recursos, pero no hay, o sea, a final de cuentas hay todo para hacerlo, pero no hay quien enseñe a hacerlo, ¿no? O sea, probablemente tenemos una regleta y tenemos un punzón, pero no hay, o sea, no hay gente capacitada ni para enseñar, o sea, falta gente que de verdad sepa de esto, ¿no? Sí, y es por eso que hoy en día como que hay nuevas tecnologías que como que intentan reemplazar esa parte de que la docencia o los maestros no lo hagan, pero pues no es porque no lo quieran hacer, sino porque no lo saben hacer y no conocen el sistema, o como se había comentado anteriormente, ¿no? Que realmente necesitas mucho tiempo o muchos años de estar estudiando para a lo mejor adquirir conocimientos que sean pues importantes, fundamentales, pues para las personas que les vas a enseñar, ¿no? Sobre todo a estas personas con discapacidad visual, las cuales pues realmente no conocen lo que es el mundo, ¿no? O sea, ellos lo conocen a través de otros sentidos, pero pues para ellos también es importante, ¿no? El aprender a comunicarse a través de letras, a través de códigos, que a lo mejor para nosotros suena muy raro y es muy difícil y nos frustramos y nos enojamos y decidimos no hacerlos, pero pues para ellos es la única forma en la que se puede comunicar. Y hoy en día las tecnologías fue que se inventó como como una impresora de braille en el cual pues realmente se dicta, se habla y ella, ¿no? Lo imprime y ya, ¿no? Tienes lo que es lo que realmente quieres tener, ¿no? No sé, la información, ¿no? No sé, de español, ¿no? No, pues ya está aquí, ya sé cómo se hacen las vocales, ya sé de qué habla o la historia.
Y creo yo que es lo como que intentan reemplazar, la docencia la intentan reemplazar porque realmente en México pues no hay muchas personas así, no hay personas que quieran enseñar pues este sistema pues a las personas discapacitadas y es por eso creo yo que se reemplaza con las nuevas tecnologías. Sí, yo creo que sí, pero creo que también tiene mucho que ver que las instituciones gubernamentales no quieren, pues sí, o sea, quieren ahorrarse lo más posible para poder, para evitar la menor cantidad de presupuesto a todos lados. Y sí pienso que si, por ejemplo, les pagaran de manera justa, por ejemplo, a los profesores que tienen esa enseñanza o ese conocimiento, pues también pues los profesores estarían más dispuestos a enseñarles a las personas que viven con discapacidad visual, ¿no? Igual, por ejemplo, las farmacias, aunque ya hay farmacias que ya pueden colocar algunos nombres en braille, hay otras farmacias que no lo hacen y lo hacen para ahorrar y para economizar, porque pues si es una minoría, pues entonces ¿para qué hacerlo? Cuando en realidad pues tendría que ser al revés, ¿no? Creo que actualmente, afortunadamente, vaya la redundancia, o vaya la rebusnancia también. Pues ya, por ejemplo, en el área del maquillaje, creo que ya hay marcas que están empezando a sacar maquillaje un poquito más inclusivo para las personas que tienen discapacidad motriz, ¿no? O, por ejemplo, pues sí, creo que eso sería. O sea, ese era mi comentario. Se me fue todo lo demás. Una disculpita. Y incluso rescatando, yo leí que desde el año 2005 aquí en México ya tanto lugares públicos, en menús, en muchísimas cosas ya está obligado el gobierno a que debe de poner Como zonas más sus inclusivas, ¿no? Ajá, en braille, para que la gente lo pueda, ¿cómo diría? Pueda moverse sin tener la necesidad de depender de los demás. Pero desgraciadamente, los de prohibido y esas cosas, ¿cómo se me fue el nombre? No sé. Y cosas prohibidas. Cosas prohibidas. ¿Qué, los letreros? Ándale, los letreros de no estacionarse, esas cosas, pues por la altura o simplemente la forma en la que están colocados, se hace más difícil que la gente lo pueda poder leer. O sea, pues es que es justo eso, o sea, incluso hasta en la cultura, en lugar de construir un edificio o sea, tomando en cuenta que existen personas con discapacidad, pues los construyeron para... Como personas comunes, ¿no? Sin discapacidad y pues eso es lo mismo, ¿no? Como que excluir a esa comunidad y pues yo creo que eso está muy feo, ¿no? Pero pues, o sea, sí, yo también había visto mucho esto de los maquillajes que ya los habían adaptado para ciertas cosas, pero siento que es algo apenas como muy, muy reciente, ¿no? O sea, como que apenas estamos como aprendiendo a poner esta cultura de, pues, no exclusión y que, pues, todos puedan ser, pues, bien vistos, pero, pues, yo creo que todavía nos falta mucho para, pues, que todo esto esté mejor, que haya como áreas para personas ciegas, que haya mejores oportunidades de estudio para otras personas, entonces pues creo que sigue siendo algo pues muy difícil, ¿no? Que, o sea, que sí podemos, pero pues todavía falta un buen rato. Mucho camino por recorrer. Mucho camino por recorrer. Pues al final del día creo que ese es uno de los principales motivos por los que tanto la profesora como nosotros estamos realizando estos videos y es que pues al final del día pues existe poco contenido o poca promoción acerca de la inclusión con personas con discapacidad o dentro de pues los profesionales que se dedican a la educación especial, ¿no? Al final del día pues nosotras estamos estudiando psicología y aunque a nosotros lo estamos viendo como una materia, pues creo que sí es importante cuestionarlo e incluso si en algún momento llegamos a tener la oportunidad como de preguntarle a una persona que realmente vive con estas limitaciones, pues que nos diga, ¿no? Porque al final del día, pues nosotras desafortunadamente eso lo suponemos porque no hay manera como de tener más cerca esa experiencia. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo llevamos? Sí. ¿Alguien del cierre? ¿Quién va a dar el cierre? ¿Tú, no? Ah, bueno. Bueno, pues por Pero eso sí son 25 minutos. Sí, justos. Ah. O sea, literal. Pues ya íbamos a meter las imágenes de la regleta y eso, ¿no? Ajá, el video ese de cómo se Ahora usa. vas tú. Pues por nuestra parte sería todo. En realidad, pues
nosotros nos cuesta mucho trabajo hacer este tipo de proyectos porque no estamos acostumbrados a hablar enfrente de una cámara. Todo fue con el mejor esfuerzo posible. Y pues nada, ¿algún comentario que quieran dar por...? Sobre todo, mi último comentario es que pues admiro a todas las personas que son docentes y que enseñan pues este sistema de braille, porque en sí es muy difícil como que aprenderlo, aplicarlo y sobre todo te duele la mano. Entonces ellos como docentes o como personas que enseñan a personas con discapacidad, creo que los admiro muchísimo, ya que pues no solo es escribirlo y ya, ¿no? Y enseñárselo, ¿no? Sino que es ir con cada una de las personas, irles diciendo poco a poco, bueno, esta es la letra o esta es la letra B o así se escribe, y creo yo que no solo es eso, ¿no? Sino es como que la paciencia que también tiene el docente al enseñar y sobre todo esa pasión, ¿no? De querer hacerlo pues con esa empatía y con esas ganas de que pues las otras personas aprendan. Sí, también no hay que olvidarnos que a final de cuentas son un grupo vulnerable y que somos también muchos los que podemos colaborar en que a estas personas se les facilite mucho más el acceso a la escritura de braille. Y bueno, yo creo que nosotros como pues futuras psicólogas creo que también incluir un poco de esto, porque pues como les digo, creo que es súper importante pues como que no excluir tampoco esa parte de los pacientes simplemente porque tienen alguna dificultad, y nosotros también como seguir informándonos y entrar como este tipo de cursos de lenguaje de señas, de braille, y como pues sí, actualizarnos, ¿no? Estar constantemente actualizadas, pues para tener también un mejor entendimiento de esto, porque pues al final nosotros tampoco sabemos cómo funciona del todo bien, ¿no? Al menos esta materia yo creo que sí nos ha ayudado como mucho a abrir los ojos, de ver que esto es también muy importante también para nosotros como para estas personas. Y también para finalizar, que tristemente, de alguna manera, la inclusión siempre es algo que se escribe o se enseña en las leyes o en políticas y así, pero también empieza por uno ponerse en los zapatos, tratarse de poner en los zapatos del otro y en que finalmente tengamos todos el acceso a la información y al conocimiento. Pues al final del día, pues para nosotras fue un tema bastante importante. Desafortunadamente, pues no tenemos acceso a una persona que nos pueda platicar directamente de su experiencia, ¿no? Que es creo que lo más importante al final del día. Nosotras hablamos más como desde nuestra experiencia, como cursando la materia de educación especial, investigando sobre el tema, tratando de escribir en braille, que por supuesto fracasamos por completo, pero pues nada, el motivo de este video pues es tratar como de que se hable un poquito más del tema. Muchas gracias por ponernos atención a todas nosotras, muchas gracias también por estar aquí y por llegar hasta acá, y pues nada, espero que les haya gustado el video.